yo tenía una pregunta sobre lo que ha dicho del nihilismo. Entonces, hay un último hombre y luego el transhombre. El último hombre es el que proclama valores o armonías, o encuentra armonías pues con facilidad, ¿no? Pero el hecho está en que los proclama los encuentra sin creerlos, o más bien en que lo hace sabiendo que son imposibles. O sea, sin creer, o sea, proclamar los valores sin creer en ellos, o sabiendo que no tienen un correlato en lo real. A lo mejor las dos posibilidades son iguales, ¿no? Pero no sé si me creo. No, ciertamente no es sin creer. A ver, ciertamente no es sin creer. Lo único que pasa, a ver, vamos a ver. Lo único que pasa es que, digamos, la pérdida de criterios, el encontrarse sin criterios, el encontrarse sin una manera de distinguir lo que vale de lo que no vale, pues en lo que se traduce es en que, digamos, se puede uno creer lo que haga falta. ¿Me explico? Se puede uno creer lo que haga falta. Creerlo, si quieres, en el fondo deshonestamente, pero es una deshonestidad metafísica. No es, me explico, no es deshonestidad que no hay, que no puede haber radicalidad de planteamientos, no, nada más. Está claro. O sea, esas cosas que todos los días se instala algún nuevo valor, alguna nueva cosa sagrada, importantísima, etcétera, todos los días, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la nihilidad esa que hay, se formula todos los días ella misma, no como tal nihilidad, sino como una serie de criterios positivos con los cuales incluso se ejerce una censura, ¿no? Y se admite esto o no se admite aquello, y esto es correcto y aquello no es correcto. ¿Es eso falso? Hombre, trivialmente falso, no. La prueba es que muchos de esos criterios los admitimos todos los días, ¿no? Y no precisamente por contemporizar, sino simplemente porque tampoco es que haya nada en contra de ellos, salvo el hecho de creérselo como una posición positiva de algo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que ocurre. Es decir, a ver, es como el problema de cosas tales como, a ver, las garantías jurídicas, los derechos civiles, la democracia, etcétera, todo esto. Vamos a ver. El problema ahí no es en sí todo eso nos lo creemos o no nos lo creemos. El problema es, digamos, cómo lo tomamos, cómo lo interpretamos. Es decir, lo tomamos como una posición de valores, como una posición de valores, como una posición de criterios, que sería, digamos, los nuevos valores vinculantes, la nueva verdad, o por el contrario, lo tomamos como un no hay valores vinculantes, no hay valores vinculantes, y por lo tanto pues no hay más que dejar hacer a los demás lo que quieran, con la única condición de que los demás también te dejen. O sea, no hay nada más no hay más precepto que el establecido por la propia universalidad de ese dejar ser, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no hay valor. Hay dos maneras. Ahí veis dos maneras claramente distintas la una de la otra, ¿no? De asumir algo que a lo mejor luego en cuanto a contenido resulta que pretende ser lo mismo, a saber, pues llamadle como queráis, ¿no? O sea, los derechos civiles, las garantías jurídicas, la República Democrática, el Estado liberal democrático, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Llamadle como queráis, los derechos humanos incluso, si queréis, ¿no? Aunque este término, este último, bueno, es lo mismo, solo que el término es especialmente desafortunado, puesto que ahí sí que ya positivamente se estaría hablando de algo que se pone como el contenido de un cierto bicho, que es el hombre.
hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pero en el fondo, pero la cuestión es la misma, en el fondo, ¿no? La cuestión es la misma, que todo eso, el sistema de las garantías civiles, o como le queráis llamar, todo eso, incluso con los mismos contenidos, puede interpretarse de una de estas dos maneras. De una de estas dos maneras. Puede tomarse, asumirse bajo uno de estos dos conceptos. O bien como el reconocimiento de que no hay contenidos vinculantes, de que no hay valores, y que por lo tanto lo único que hay es esa universalidad y reciprocidad del dejarse ser y dejarse estar, ¿no? ¿De acuerdo? Como esto, o sea, por tanto, como nihilidad. Como reconocimiento de la nihilidad, o sea, en sentido nietzscheano, digamos, ¿no? Está claro, puede tomarse así, o por el contrario, puede tomarse como el nuevo sistema de valores, ¿no? El nuevo sistema de valores que sería que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, está claro, como el nuevo sistema de valores. Posiblemente no es nada neutro a largo plazo, que se lo tome de una manera o que se lo tome de la otra, y se lo toma de la segunda manera, pues entonces incluso eso puede generar unos fenómenos de censura, etcétera, ¿no? En nombre de lo políticamente correcto, y todas estas cosas, si se lo toma de la segunda manera. ¿Me explico? Si se lo toma de la segunda manera, a largo plazo no será impunemente, ¿no? Si se lo toma de la segunda manera, no será impunemente. Pero de entrada, y como formulación abstracta, se puede formular lo mismo de la segunda manera y de la primera manera, exactamente lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto ahí hay algo que difícilmente puede ser verdadero o falso, creído o no creído, puesto que en el fondo es el mismo contenido, pero mientras que una de las dos maneras en términos nietzscheanos sería simplemente el último hombre, la segunda en la canonización del último hombre, ¿no? En cambio la primera sería, pues, no es el planteamiento de la cuestión del transhombre, ¿no? ¿Está claro? Pero no hay un problema de sinceridad o insinceridad, es simplemente un problema de cómo se llega a ciertas cosas, ¿no?